Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga, me da gusto verlos. Hoy continuamos con Santiago. Vamos a continuar con el capítulo 1 y vamos a tratar de avanzar en los versos del 13 al 18. Bueno, quiero comenzar diciendo que esta carta de Santiago, esta epístola, es una carta católica. Y al decir que es una carta católica no quiere decir que esté dirigida al Papa, por ejemplo, ni tampoco está dirigida a los fieles de la religión católica. En realidad, la palabra católica significa universal. Entonces, esta carta tiene un carácter universal, no está dirigida a un individuo, no está dirigida a una iglesia en específico, está dirigida a todos los creyentes en Jesucristo. ¿Sí? Esto es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Dios les bendiga. No es cierto. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? Recuerdan que la última vez vimos los versículos del 2 al 12. Y bueno, estos versículos nos hablaban a aprender a enfrentar las pruebas. Y el apóstol Santiago nos decía, bueno, no es el apóstol, es Santiago, nos decía que tratáramos de tener una buena actitud, ¿sí? Que lo hiciéramos con gozo y también con una fe genuina. Y bueno, Santiago comenzó con un tema. ¿Quién recuerda cuál fue el tema que comenzamos a ver? Ándeles, ahora sí me los agarra en curva. Gozo en las tribulaciones o las pruebas, ¿no? Y nos invitaba, como decía, a tener sumo gozo por lo que Dios va a hacer, no tanto por gozarnos porque estamos sufriendo, sino por lo que Dios va a hacer con eso que Él está permitiendo que vivamos. Y de una manera que esto nos pueda edificar, nos pueda perfeccionar, y entendíamos que perfeccionar quiere decir madurar, y que esto al producir gozo, pues también nos lleve a glorificar a Dios. Ese es lo que veíamos en estos versículos. Y hoy vamos a pasar del verso 12 al verso 13 y vamos a tratar de avanzar hasta el verso 18, pero hay un cambio aquí en estos versículos, es un cambio como rápido. Él había estado hablando de las pruebas y ahora pasa a hablar de las tentaciones. Entonces, el tema del día de hoy para este sermón es el origen de las pruebas y de las tentaciones. Entonces, pasa de algo que es externo a algo que ahora es interno, lo que son las tentaciones. Bueno, de la misma manera que enfrentamos las pruebas y las dificultades, es lo mismo enfrentar las tentaciones. Es asegurarnos de tener una fe genuina, es asegurarnos de glorificar a Dios, es asegurarnos de ver el propósito de Dios, por lo cual está permitiendo esta tentación. Y bueno, la primera pregunta que surge es: ¿de dónde proviene la tentación? ¿De dónde provienen las tentaciones? A veces se vuelve algo insoportable el deseo por algo, ¿sí? A veces el anhelo por ciertas cosas, pues es algo que a veces no podemos controlar. Es una tentación, es algo que es difícil de sobrellevar, y vemos algo y muchas veces sabemos que es malo, y ahí es en donde está el problema, ¿no? En donde sabemos que no deberíamos tenerlo, que no deberíamos hacer ciertas cosas, pero está allí eso que nos impulsa y que nos hace desearlo y que nos hace quererlo tener. Y bueno, ese deseo y ese anhelo se empiezan a volver muy fuertes, que apenas si podemos soportarlo.
Y digo apenas porque el Señor dice que no vamos a ser probados más allá de nuestras fuerzas. Entonces, algo que tenemos que tener bien claro es que todas las batallas morales y espirituales se van a llevar aquí, en la mente, en nuestro entendimiento. Y miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Dice: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Pues este es el propósito. Y Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas, ¿cuida qué? Cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y me gusta cómo lo dice la traducción lenguaje actual. En el mismo verso 23 dice: sobre todas las cosas, cuida tu mente. Cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Pero también el hombre tiene buenos deseos. También del hombre nacen deseos que son naturales, que son normales, que no son prohibidos, que no ofenden a Dios. Y bueno, los deseos son una conducta normal. El ser humano todo el tiempo va a tener anhelos, va a tener deseos. ¿En dónde está el problema? Bueno, el problema está cuando lo que piensas, lo que miras, lo que anhelas es algo prohibido, es algo que es dañino para ti, para tu espíritu, para tu relación con los demás. Y cuando esto que es dañino y es malo y no te conviene, comienzas a desearlo más y tratas y empiezas a ser más atraído por ese deseo, es algo que te está seduciendo, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros debemos frenarnos y debemos tener control de nuestra mente y de esos deseos y no ir tras eso. Bueno, el deseo y los anhelos por cosas incorrectas, cosas que Dios prohíbe y que son dañinas para nuestro cuerpo y para nuestro espíritu, todo empieza cuando decimos no pasa nada, ¿sí? Cuando decimos esto yo lo puedo controlar, yo lo puedo manejar, sé hasta dónde. Les voy a platicar algo. Yo tenía una serpiente más o menos, medía un poco más de 1 metro, estaba más o menos de gruesa como mi brazo, bueno, no tan ponchada. Era una serpiente grande, era una pitón bola, y yo decidí tenerla porque dije, la puedo tener control, la puedo tener. Y una característica de las serpientes es que las serpientes pues, no tienen nada de cerebro. O sea, te pueden ver todos los días y no te reconocen. Un perrito sabes que te reconoce porque te mueve la cola, pero las serpientes no. O sea, no te reconocen. Entonces, toda la limpieza, la alimentación que tú le das tiene que ser siempre igual, porque si de repente un día cambias la manera, corres un riesgo, ¿sí? Entonces siempre tienes que hacer las cosas exactamente igual, con serpientes venenosas y con serpientes que no lo son. Y bueno, yo creía que tenía el control, creía que lo estaba haciendo bien, ¿y qué creen? Terminó mordiéndome. Gracias a Dios no era venenosa, ¿sí? Pero esto mismo es lo que a veces piensa un hombre que puede estar chateando en las redes sociales con alguien que es casado, ¿no? Y lo que viene a la mente es, yo sé hasta dónde, solamente me estoy divirtiendo, yo tengo control de eso, ¿sí? O también esto es lo que puede provocar que algunas personas que miran ciertas páginas prohibidas para caballeros y que pueden decir,
no, pero es que yo sé cuáles sí puedo ver, hay unas que no son tan, y entonces tengo control de eso. Y bueno, pues hay un riesgo. La tentación seduce, y la tentación de repente te va a hacer que eso que supuestamente tienes control te va a hacer caer y te va a arrastrar a cosas que tú no deseabas, pero que tu carne estaba feliz de poderlas tener, ¿no? Y esto mismo puede pensar alguien, los automovilistas que manejan muy rápido, creen que pueden tener control del auto, ¿no? Y bueno, ¿por qué les hablo así, hermanos? Dice el pastor Heriberto Hermosillo que sabemos a qué huele la basura porque estuvimos en el bote de la basura. O sea, muchas cosas de las que muchas veces les compartimos es porque son cosas que de alguna manera han estado en nuestras vidas y han traído consecuencias feas, y entonces por eso deseamos y anhelamos pues que esas cosas prohibidas, que esas cosas que nos hacen mal, pues que no las tengamos, que no las vivamos. Pero ¿por qué las deseamos? ¿Por qué si nos hacen mal? ¿Por qué si nos afectan? ¿Por qué las deseamos? ¿Qué nos provoca ese deseo? Esa es la pregunta que necesitamos hacernos. Y bueno, estas son algunas de las preguntas que el día de hoy en el texto que vamos a estudiar vamos a tratar de responder con la palabra, y vamos a tratar de ver de dónde vienen o cómo vencer más bien esas pruebas y esas tentaciones. Entonces, para esto les voy a pedir que oremos, ¿sí? Padre, ¿cuántas cosas podemos ahorrarnos y cuántas cosas podemos evitar en nuestra vida si simplemente nos dejamos guiar por ti? Pero la verdad, Señor, es que nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestros deleites, y muchas veces terminamos haciendo lo que no queremos y ofendiendo tu nombre. Te ruego, Señor, tengas misericordia de nosotros, traigas revelación de tu palabra, entendimiento, confróntanos con tu palabra, redargúyenos con tu Santo Espíritu y permítenos, Señor, caminar en obediencia a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Santiago 1, versículos 13 al 18. Acompáñenme con sus Biblias, por favor. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Sí están poniendo atención, mis hermanos? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado según su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Entonces, lo primero, hermanos, que necesitamos decir, y decirlo fuerte y decirlo claro, es que la tentación no proviene de Dios. Dios no nos tienta. Entendemos que todos somos tentados, ¿sí? La tentación, pues, es algo que todos entendemos que existe en el ser humano. Y bueno, seas cristiano o no seas cristiano, pues el hombre pasa por tentación. Todos enfrentamos esa
batalla de una manera o de otra, algunos de una manera más fuerte, otros de una manera más tranquila, pero al final es tentación y todos pasamos por eso. Ahora, ¿qué es lo que nos hace diferentes? Bueno, lo que nos hace diferentes es la manera en la que enfrentamos justamente esas tentaciones. Así como las pruebas, tú estás calificado para pasar una prueba cuando has entendido que tienes que tener una fe genuina, estar firme en el Señor, y es una marca de legitimidad de un cristiano, ¿sí? Cuando un cristiano sabe enfrentar las tentaciones, eso lo hace diferente a los demás. Y también es una marca que se queda en los creyentes que, sabiendo lo que deben hacer, no lo hacen y se dejan arrastrar por las tentaciones. Entonces se requiere una fe verdadera, una fe en el Señor. Necesitamos entender que no es posible lograr vencer una tentación si no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Es solo con la ayuda de Cristo. En tus fuerzas no vas a poder. Te van a hacer pedazos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si caigo en pecado? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa si yo no paso una tentación que se me presenta y me dejo vencer y peco? ¿De quién es la culpa? ¿Es culpa de Dios? Muy bien, ya dijimos que Dios no tienta a nadie, pero Él trae las pruebas, Él permite las pruebas. Miren, vamos a Job. ¿Ustedes recuerdan en el capítulo 1 cuando dice que llegó el día? Job 1:6, si lo pueden presentar en la pantalla, por favor. Job capítulo 1, versículos del 6 al 11. Dice así: el día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, llegó también el ángel acusador. Y fíjense, Dios le dijo: hola, ¿de dónde vienes? ¿Se lo imaginan? Hasta parece chocante, ¿no? Y este le contesta: pues vengo de recorrer toda la tierra. Entonces Dios le preguntó: ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. Esto se le está diciendo Dios al ángel acusador. Y el ángel acusador respondió: pues por supuesto, pero si Job te obedece, es por puro interés. Así dice la versión Nueva Traducción Viviente. Es por puro interés, porque tú siempre lo proteges a él y a su familia. Cuidas todo lo que tiene y bendices lo que hace. Sus vacas y sus ovejas llenan la región. Pero yo te aseguro, le dijo el ángel, que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. Entonces Dios le dijo al acusador: muy bien, haz lo que quieras con todo lo que tiene, pero a él no lo toques. ¿Quién tiene la culpa? Ahora ya no respondieron tan rápido. ¿Quién tiene la culpa? ¿Sí? Si Dios trae las pruebas, ¿acaso es Dios el responsable? Cuando vienen las tentaciones, ¿será Él el responsable? Bueno, vamos a Génesis capítulo 3, vamos al versículo 9. Y
este es el corazón de este mensaje. Realmente, pues, esta onda de saber quién es el responsable de que caigamos en tentaciones o de que las tentaciones nos hagan caer, pues es tan antiguo como es tan antiguo el pecado. Entonces, por eso es necesario que vayamos a Génesis. Y están en el versículo 11, Adán y Eva, ellos ya fueron tentados, ya cayeron en tentación y son confrontados por Dios. Y Dios le habla a Adán en el versículo 9. Fíjense lo que le dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y él respondí: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él nunca antes había hecho eso. O sea, él nunca había participado del pecado, pero en esta ocasión participó del pecado y está a punto de enfrentar toda la deidad santa de Dios, y entonces él se está escondiendo, ¿sí? Y en el versículo 11 dice: Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? De pronto vemos a Adán que tiene una conciencia de sí mismo, algo que antes no tenía, ¿sí? Esto es algo que él antes no cuestionaba y no veía. Y le pregunta el Señor: ¿has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Y todo lo que tenía que decir Adán era: sí, Señor, te desobedecí y comí del fruto que me prohibiste que comieras. Agachar la cabeza y pedir perdón. Pero vemos fíjense lo que responde. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Quién tuvo la culpa? Pues bueno, él sugiere que la tuvo la mujer, ¿sí? Ahora miren, Adán, traten de comprenderlo. Él una noche se fue a dormir, no tenía esposa. Amanece y ya tiene una. Él nunca había visto mujeres. Él se había estado relacionado con las changas, había estado relacionado con los camellos, con las jirafas, con los elefantes, pero pues él no pidió a la mujer, ¿sí? Y de repente amanece y ya tiene allí una esposa, ¿ok? Ahora, fíjense la afirmación que da Adán. Dice: la mujer que me diste. ¿Quién tuvo la culpa? Pues lo que sugiere el texto es que Adán está diciendo: pues tú tienes la culpa, porque tú me la diste, yo no te la pedí. Me pudiste haber mandado a cualquier otra mujer que tú quisieras. Me pudiste haber mandado otra que en tu conocimiento supieras que no me iba a hacer que cayera. Esto ya lo digo yo, no lo dijo así exactamente, pero es lo que sugiere el texto. ¿Por qué le escogiste a ella? ¿Por qué me diste a esa en específico que me dio a probar el fruto que tú me diste? Ahora, por cierto, Adán no es el único que le ha hablado a Dios en esos mismos términos. Ahora observen el versículo 13. Dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: yo lo hice. ¿Dice así? No dice así. Ella dijo: la serpiente me engañó y comí. O sea, lo que está diciendo también aquí Eva es: pues yo soy una víctima, igual que mi maridito, ¿sí? O sea, simplemente yo estaba aquí disfrutando de este huerto maravilloso, estoy aquí disfrutando de la vida que tú me diste, y de pronto aparece una serpiente que tú creaste, ¿sí? Yo no la creé, yo no le enseñé a hablar a la serpiente, vino a hablarme, vino a conversar conmigo y me ofreció el fruto, pero tú la hiciste. Esto es lo que están sugiriendo, ¿no? Que la culpa la tiene Dios. Y miren, hermanos, si nos ponemos a analizar,
Cada uno de nosotros ha tenido conversaciones con personas a las que en algún momento les hemos compartido el Evangelio, y desde entonces muchos se resisten a entregarle su vida a Cristo porque ¿saben lo que dicen? Culpan a Dios. Dicen, no, Dios es el culpable. La situación que estamos viviendo, el culpable es Dios. ¿Por qué permite las guerras? ¿No han oído eso? ¿Por qué permite que los niños se mueran de cáncer y de hambre? ¿Por qué hay hambruna en la tierra? Es culpa de Dios. Yo he oído a personas que dicen, se llevó a mi abuelita, tenía 95 años la señora, muere y está enojado con Dios porque se llevó a su abuelita. Es real, ¿eh? Ahora, por cierto, ese hombre se resistió por mucho tiempo a creer en Cristo y hoy en día es pastor. Pero cuando el hombre caído, el hombre que es orgulloso, que no acepta sus errores, lo que hace es culpar. Y en este caso culpan a Dios. Fíjense lo que dice Isaías 63:17. Fíjense qué afirmación tan extraña, pero al mismo tiempo es algo que nosotros vamos a ver que se repite constantemente. Dice, oh Jehová, ¿por qué nos has hecho errar de los caminos y endurecido nuestro corazón del temor? Fíjense, le están reclamando a Dios. Qué cosa tan terrible es culpar a Dios por tu pecado. Pero esa es la tendencia de la carne caída. Esa es la tendencia de la gente, evadir la responsabilidad. Evadir lo que por nuestra conducta hicimos, las cosas que por nuestros errores y por nuestro pecado hicimos, es muy fácil evadirlo y llegar al punto inclusive de culpar a Dios por eso. Muchos han dicho, pues ¿para qué me hizo? Yo no le pedí que me hiciera. A veces los hijos así le dicen a los padres, pues ¿para qué me hiciste? Yo no te pedí venir al mundo. Y culpan a los padres de su rebeldía. ¿Sí se dan cuenta? Entonces el verso 13 de Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Sí? Entonces esta es una exhortación que prohíbe a toda persona a jamás culpar a Dios por causa de tu pecado. Santiago prohíbe de manera absoluta tener un pensamiento así. La tentación no es de Dios, no proviene de Dios. Y Santiago lo prohíbe y Proverbios 19:3 dice, voy a esperar a que lo pongan. La necedad del hombre pervierte su camino y su corazón se enoja ¿contra quién? Se enoja contra Dios. Fíjense, la necedad del hombre hace que el camino a seguir nos vamos por donde queramos y al rato nuestro corazón está enojado contra Dios por los errores que cometemos. Ahora miren, para apoyar esta exhortación que está haciendo Santiago en el verso 13, Santiago nos va a dar algunas pruebas en donde habla de la naturaleza de esta maldad, de dónde proviene, dónde nace. Y vemos en el versículo 13 que dice, cuando uno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, que es la causa indirecta. Y aquí está la razón, porque Dios, literalmente en el texto original, dice, Él no tiene experiencia con la maldad, ni Él tienta a ningún hombre. ¿Sí? Ahora escucha esto. ¿Ustedes han oído hablar de los dioses, de las deidades paganas? ¿Han oído hablar de los dioses a través de la historia, de las religiones? ¿Han prestado atención en esos dioses? Por ejemplo, los de la mitología griega o los dioses de la cultura
hispana o de la cultura asiática, fíjense lo que vemos normalmente, lo que encontramos en estas historias. Encontramos que los dioses del paganismo siempre se han prestado a la tentación. O sea, los dioses de esas culturas, cuando leemos sus historias, son dioses que bajan a la tierra a emborracharse, a tener relaciones con las mujeres, a meterse a los prostíbulos y a estar allí emborrachándose con los hombres. Esos son los hombres, los dioses que vemos en estas historias. Ahora, ¿cuál es la razón de esto? Bueno, la razón es que estos dioses en realidad son dioses falsos. Son creados por mentes de hombres caídos o demonios caídos, ¿sí?, que manifiestan la misma corrupción, la misma impiedad que ellos tienen, y eso es lo que sugieren con sus historias, ¿sí? La naturaleza de la corrupción de sus dioses es la misma naturaleza de esos hombres que crearon estas historias. Pero lo que sí está bien claro es que Dios no puede ser tentado por el mal. Nunca van a encontrar en las Escrituras a nuestro Señor Jesucristo participando de pecado. Y lo quisieron acusar, lo señalaron los fariseos y dijeron: miren, se sienta con prostitutas y pecadores. Pero él no estaba participando del pecado, se sentaba a comer con ellos porque les daba gracia, porque sabía que ellos estaban necesitados y les trajo la bendición de conocerle. Pero él no tiene la experiencia ni la capacidad de hacer maldad. Él no tiene la capacidad para cometer pecado. Ese es nuestro Dios, un Dios que no puede hacer maldad. Su naturaleza no le permite hacer lo malo. Todo el mal que pueda haber en el mundo es algo que es repulsivo para Dios. Dios aborrece eso. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo cargó con todos nuestros pecados, el Padre lo dejó. Él no tiene comunión con el pecado y Jesucristo se quedó solo cargando con nuestros pecados. Pero el Padre nunca se había separado de Cristo. Nunca el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo habían estado separados. Pero por causa de nuestros pecados fue que Jesucristo enfrentó la muerte solo. No, el Padre no podía estar ahí porque estaba toda la maldad del hombre en su Hijo Jesucristo. Ahora, yo creo lo que Apocalipsis 12:10 dice, que Satanás es un acusador, es alguien que siempre está señalando a los hermanos, que siempre está acusándolos de lo que hacen, que siempre está ahí espiando y señalando y acusando. Eso es lo que hace. Y en Romanos 8 nos dice que hay alguien que quiere condenarnos, ¿sí?, que quiere acusar a los elegidos de Dios. Entonces esa es la labor de Satanás. Pero alguien se podría preguntar, ¿y qué hay acerca de Mateo 6:13? En donde dice: no nos metas en tentación. Es una oración que se le está elevando al Padre y en donde se le dice: no nos dejes caer en tentación. ¿Sí la recuerdan? Bueno, esto tiene que ver con pruebas, ¿sí? Es un clamor del corazón de alguien que le está pidiendo y le está diciendo a Dios: Dios, conforme oro, no me lleves a ninguna prueba que sea más allá de lo que pueda soportar. Nada que en mis fuerzas me arrastre y me lleven a ofender tu nombre, ¿sí? Y el Señor contesta, responde esta oración, y lo vemos porque en Primera de Corintios. Dice Primera de Corintios: no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que sea común al hombre. Y Dios, quien es fiel, no dejará que sean tentados más
de lo que puedan soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que puedan resistir. Entonces, la segunda prueba que da Santiago es en relación a la naturaleza del hombre, no solo de la maldad del hombre, sino lo que el hombre es. Fíjense lo que dice el versículo 14 de nuestro texto base de Santiago 1, verso 14. Dice, sino que cada uno es tentado, literalmente cada uno, cada individuo es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí? Entonces, aquí hay un hecho que es muy esencial, muy importante. La tentación no viene de Dios, sino de cada hombre. Cada uno de nosotros es seducido. ¿Por quién? Por su propia concupiscencia. De allí viene el mal. Entonces, toda persona es tentada. Toda persona es atraída por su concupiscencia de una manera engañosa y después es atrapada. Y entonces esto es, una vez que eres atrapado por esa concupiscencia, que te dejas arrastrar y que te dejas llevar, entonces es cuando se peca. ¿De acuerdo? Puede venir la tentación, pueden venir la concupiscencia, puede venir una invitación a hacer el mal, pero hasta ahí tú puedes no pecar. Pero cuando te dejas seducir, cuando te dejas atrapar y cuando te dejas llevar por esa tentación, entonces es cuando viene el pecado. Y la palabra concupiscencia significa un deseo del alma, ¿sí? Una pasión fuerte del alma. ¿Entienden eso? Ahora, el problema cuando pecamos no es Dios, y necesito otra vez recalcarlo. El problema ni siquiera a veces es el diablo, ¿sí? Tampoco el problema ni siquiera son los demonios, ni tampoco el problema ni siquiera es el mundo o los hombres impíos. Todo empieza con la seducción. Esa seducción nace de aquí adentro, de aquí mismo, ¿sí? El diablo nunca viola a nadie. El diablo nunca te va a tomar a la fuerza y te va a hacer pecar, ¿sí? La peor falacia que los creyentes a veces creen y normalmente hacen es que le echan la culpa al diablo de todo, ¿sí? Y dicen, cayó en pecado. Pues pensamos que va caminando y de repente, ¡ay! Caí en pecado. Pues no es así, ¿no? No cayó nadie, cae en pecado. El apóstol dijo, quien se cree firme, mire que no caiga. El que está firme no va a caer. El que va a caer es el que cree que está firme, ¿sí? Entonces, el traidor, el que realmente nos va a hacer pecar, es el que está adentro de nosotros. Qué miedo, ¿no? El enemigo anda contigo todo el tiempo y se llama concupiscencia. Esa concupiscencia es la carne caída, reside en nosotros y ese es el problema. Entonces, hemos encontrado al enemigo, ¿sí? Somos nosotros. En nosotros está esa concupiscencia que nos hace ofender a Dios y que nos hace caminar de una manera diferente de lo que Dios quiere que hagamos. Ahora vamos a los versículos 15 y 16. Y vamos a tratar de verlo esto en términos muy prácticos. Y quiero por favor que se concentren mucho en lo que dicen estos versículos, ¿sí? Porque esto es realmente el corazón de este mensaje, lo que dicen estos versículos, y nos van a ayudar para nuestra propia vida. Dicen, versículo 15, entonces
la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago está aquí cambiando las metáforas. Ahora está hablando del nacimiento humano. Y conforme vemos en el versículo 15, él habla de la naturaleza de la concupiscencia y dice, entonces la concupiscencia después de que ha concebido, o sea, ya hubo un embarazo aquí, ¿sí? La concupiscencia, cuando es aceptada, cuando es recibida, cuando no es rechazada, concibe, da a luz. Hay un embarazo aquí y ve a la concupiscencia como una madre dice, va a producir un hijo. La concupiscencia va a producir un hijo. ¿Y ese hijo cuál es? Es el pecado. Da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora fíjense bien, ese pecado, cuando nosotros no resistimos esa concupiscencia, da en nosotros un fruto, está allí un fruto de muerte. Estamos gestando un embarazo de muerte. No sé en términos médicos, pero es algo muy peligroso cuando a una mamá su bebé ya se le murió. Y ese bebé puede envenenar su sangre y le puede producir la muerte también a la madre. Bueno, imagínense que dentro de ustedes hay un cadáver que se gestó por tu concupiscencia y se llama pecado. Y vas a dar a luz muerte. Bueno, necesitamos entender esto porque esto nos va a permitir ver de dónde vienen las concupiscencias, cómo se producen, cómo nacen, cómo crecen en nosotros, cómo nos atan, cómo nos hacen vivir en esclavitud. Dios está diciendo aquí que el pecado no es un acto solitario, hermanos. No, esto es lo que la gente piensa, ¿no? El pecado es el resultado de un proceso. Primero, tus emociones están a flor de piel y entonces empieza un proceso, ¿sí? Si tú permites que esas emociones sean expuestas, vas a enfrentar muchos problemas. Si tú permites que tus emociones sean expuestas, vas a vivir muchas cosas que te van a afectar, ¿sí? Ahora, toda nuestra sociedad, todo lo que nuestra sociedad nos presenta, todo lo que este mundo nos presenta, adivinen hacia dónde están enfocadas y dirigidas. Hacia nuestras emociones. Todo lo que vemos, todas esas cosas dramáticas que hay en la sociedad, y aquí pon amistades, noviazgo, esas historias de amor y de romanticismo, todas están enfocadas a las emociones. Quieren llegar a tus emociones. También las películas, ¿sí? La televisión, los anuncios, los libros, la música, muchas de esas cosas tratan de llegar a tu estado emocional. Entonces, todas esas imágenes, sonidos que atraen nuestra atención, todo esto está diseñado en primer lugar a cautivar nuestras emociones. ¿Sí? Entonces, necesitamos protegernos a nivel emociones. Y en segundo lugar, necesitamos protegernos a nivel mente. O sea, debo cuidar lo que dejo entrar a mi mente. Debo cuidar lo que dejo que mis emociones salgan y se pongan ardientes y se pongan de una manera que no me dejen estar tranquilo hasta conseguir lo que quiero. Entonces la mente debe ser traída bajo el control de Cristo.
Y eso es algo muy difícil, hermanos. ¿Y saben por qué? Y se lo decía a dos hermanitos hoy en la mañana. Vivimos en un mundo caído, en un mundo que se mueve y que quiere hacer las cosas muy diferentes a como Dios las hace. Y este mundo todo el tiempo nos está invitando a hacer las cosas de una manera que no es la manera de Dios, que no es la manera de lo que dice la palabra de Dios. No es a esa manera, es a una manera distinta. Y puede haber muchas cosas que parecieran muy padres, ¿no? Y dices, es que está bien práctico esto. Y podemos verlo mejor que lo que dice la palabra. Podemos verlo más práctico y menos aburrido inclusive, porque decir, pues está mejor hacerlo así, ¿para qué te metes en rollos? Pero si nosotros hacemos a un lado a Dios y si nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, entonces no va a haber control y a tu mente van a entrar y van a salir un montón de cosas que solamente van a venir a afectar tu vida. Como hijos de Dios necesitamos una mente bíblica, hermanos. Necesitamos conocer la palabra de Dios. No necesitamos volver nuestro corazón a la palabra de Dios. Necesitamos estudiarla, necesitamos leerla. Yo no quiero preguntar ahorita cuántos están leyendo su Biblia, pero seguramente muchos no lo están haciendo. Somos cristianos, somos hijos de Dios y todo lo que Dios tiene para el hombre lo ha revelado en su palabra. Es en su palabra. Necesitamos conocerla, pero nos estamos llenando de puras cosas que solamente nos apasionan, de cosas que solamente llegan a nuestra emoción, que nos seducen, nos vuelven codiciosos, nos vuelven amantes de lo malo, nos vuelven pervertidos. El hombre se ha pervertido. Y si no lo creen, váyanse ahorita al último vagón del metro para que vean cómo se mueven ahí. Es peligroso. Estamos viviendo en un mundo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Una familia así como está Javier Solís con su esposa y sus 2 hijos, ya eso es del pasado, para muchos. Ya eso es ridículo. Deja que ellos escojan qué quieren ser. Eso es lo que ahora está de moda. Porque se dejaron pervertir, dejaron que sus emociones, dejaron que entrara cualquier basura a su mente y ahora la gente está confundida y no entienden ni siquiera por qué están pasando estas cosas. Entonces, necesitamos renovarnos, renovar nuestra mente, renovar nuestro compromiso con Dios. ¿Será necesario? Necesitamos renovar nuestro compromiso con Dios, decirle a Dios, Señor, he dejado de buscarte, he dejado de orar, he dejado de creerte, porque he creído un montón de cosas que me convienen. Pero necesito que tú renueves mi mente, que satures mi mente con tu palabra. Y no lo va a hacer de manera mágica. Toma la palabra, pídele revelación a Dios, pídele que Él te muestre su voluntad, su amor a través de la palabra. Si le das la rienda suelta a las emociones y las expones a todo lo que el mundo te presenta, vas a dejar que tu mente sea una puerta abierta para que todo entre y salga. Muchos cristianos, desgraciadamente, ya están viviendo así, dejando que todo entre y salga. ¿Qué tiene de malo? Ya somos salvos. Y su relación con Cristo la reducen a lo que Dios hizo por ellos, salvarlos. Sí, eso es verdad, pero eso no es el cristianismo nada más. El cristianismo no llega a la salvación y ahí se acaba todo. El Señor quiere vidas santas. El Señor quiere
que nos santifiquemos, que caminemos en santidad. El Señor quiere relaciones santas. El Señor quiere matrimonios santos. El Señor quiere jóvenes santos que estén apartados de lo malo, apartados de la seducción, apartados de las emociones, apartados de todo eso que cada día nos está arrastrando más a hacer lo que se nos pega la gana, menos hacer la voluntad de Dios. Verso 16: dejen de ser engañados, amados hermanos míos. Dejen de ser engañados. Deben saber en dónde está el problema. Debemos entender en dónde radica el problema, por qué estamos como estamos. Reconozcamos que dentro de nosotros está el enemigo, y ese enemigo es nuestra propia carne, nuestra propia concupiscencia, esa condición caída, ¿sí? Y ustedes deben nosotros debemos enfrentar esa concupiscencia como un enemigo que se ha levantado y que nos ha apartado de Dios, como un enemigo que nos ha llevado a creer en otras cosas y que nos ha hecho dudar de la palabra de Dios. Versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo es de arriba, todo está fluyendo desde arriba, ¿sí? Qué necio es ir tras el anzuelo del pecado. Qué necio, qué torpe es entrar a la trampa y que nos atrape y que nos seduzca y que nos salga a producir pecado y cosas malas. Cuando toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. ¿Quién lo da? Lo da Cristo. Ya lo dio por nosotros. Quiere que lo recibas, quiere que lo vivas, quiere que lo recibas como una lluvia del cielo sobre nosotros. El Señor quiere eso para nosotros. Una prueba final que se menciona en Santiago es la naturaleza de la regeneración. Vamos a ver qué quiere decir esto. Versículo 18: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dios no quiere que pequemos, hermanos. Dios no quiere que pequemos porque Dios nos ha regenerado, nos ha dado una nueva naturaleza, nos dio vida nueva, hemos nacido de nuevo, ¿sí? La concupiscencia es lo que da luz a la muerte, pero Cristo nos da vida y vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hemos nacido de nuevo. Créelo, entiéndelo. Deja que el Señor te lo revele. Pídele a Dios: revélame esta verdad, Señor, que yo pueda entender que he sido una nueva persona solo por haber creído en ti. Él nos hizo nacer de nuevo para ser nuevas criaturas, porque Él lo hizo a favor de nosotros. ¿Sí? Hermanos, es tan importante que nosotros caminemos llenos del Espíritu Santo. Es muy, muy importante. De repente, la seducción nos hace que hagamos cosas que ofenden a Dios. El problema está en que no te sientas mal por eso. El que no te arrepientas de vivir en esa condición y te dejes seducir y te dejes arrastrar, y que cada día vayas generando más pecado, porque eso es lo que se gesta, pecado, ¿sí? Pero pidámosle a Dios que nos llene de su Espíritu y que por medio de su Espíritu demos los frutos del Espíritu. Pero necesitamos comprometernos, necesitamos tener temor de Dios,
Entender que si nosotros no cerramos la puerta al pecado y paramos la concupiscencia, entonces vamos a estar produciendo solamente cosas que dan muerte. Cadáveres se van a estar gestando dentro de nosotros para que nazcan muertos, pero no va a haber frutos dignos de arrepentimiento y que glorifiquen a Dios. Los invito a que oremos. Señor, te doy gracias por esta palabra. Y yo te ruego, Señor, que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, de los que escuchen este mensaje, abran su corazón a ti. Que anhelen, así como muchas veces se anhela lo malo y la seducción nos hace ir por lo malo y conseguir lo malo y ver lo malo y hablar lo malo, que el Espíritu Santo pueda producir en nosotros una transformación en nuestra mente para desear lo bueno, para desearte a ti en nuestras vidas, para desear entender tu palabra, para volver nuestros ojos a tu palabra, para enamorarnos nuevamente de ti, Señor, y querer hacer las cosas como a ti te agradan. Pon temor en nuestros corazones y llévanos a hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos.